Muy buenas tardes, damos inicio a esta tercera sesión en línea del curso complementario virtual Implementación de bases de datos no SQL. De acuerdo al cronograma de aprendizaje planteado al iniciar la formación, nos encontramos iniciando hoy la actividad número 2, la cual consta de 28 horas. Esta actividad número 2 comprende o tiene como objetivo de diseñar el sistema de almacenamiento no SQL de acuerdo con los requerimientos técnicos. Para dar cumplimiento a esta actividad, ustedes deberán de realizar una evidencia que está dividida en dos partes. El día de hoy les explicaré cómo trabajar una de esas partes, la próxima sesión en línea, cómo se trabaja la otra parte. Igual, queda libertad de cada uno de ustedes si quiere adelantarse, pero el hecho de adelantarse no significa que usted vaya a obtener su certificado antes de la fecha que hay estipulada desde la Dirección Nacional del SENA, perdón. Para dar cumplimiento a este objetivo, pues nosotros debemos de tener claros unos conceptos que ya hemos venido trabajando. ¿Cuáles son esos conceptos que hemos venido trabajando? ¿Qué es un documento? ¿Qué es una colección? Porque al momento de ingresar a la plataforma donde se va a desarrollar la actividad, pues necesitamos tener claro esto. La primera parte del curso la desarrollamos en modo local, en nuestros equipos. Sin embargo, algunos de ustedes que ya tenían conocimiento en el manejo de la herramienta que vamos a trabajar hoy y la próxima sesión, me manifestaron si podían usarla. Les dije que sí, pues porque ellos ya lo manejan y no había inconveniente en hacerlo. Entonces, ¿cuál es la actividad que hay planteada? Elaborar una estructura de una base de datos. Esta base de datos que se va a elaborar o que se plantea que ustedes elaboren, deben de hacerla con dos herramientas, MongoDB Atlas y Firebase. El día de hoy vamos a trabajar la parte de Atlas. ¿Qué es Atlas? Atlas es un servidor de MongoDB en la nube que salió en el año 2021, que me permite a mí almacenar en la nube pues mis bases de datos no SQL o no relacionales. ¿Qué es la nube? La nube son servidores a los que se accede por medio de Internet. Estos servidores que se encuentran en la nube pueden ser pueden ser privados, públicos o híbridos. ¿Qué son públicos? Que son gratuitos, que no hay que pagar nada. Privados, que es necesario que paguemos un costo para acceder a estos servicios. O híbridos son servidores que ofrecen ambos servicios, tanto el público como el privado. En este caso, el elemento que nosotros vamos a trabajar, MongoDB Atlas, es un servidor híbrido. Ahora, y aquí hago un paréntesis, y esto aplica no solo para MongoDB Atlas, sino para otros servicios que encontramos en la nube. En la nube no hay nada gratuito. Nos venden la idea que es gratuito, pero no hay nada gratuito. ¿Cómo es la manera que nosotros le pagamos? Así nos digan que es gratuito, con nuestros datos. Porque nuestros datos, ellos nos piden un correo y a partir de allí hacen unas búsquedas y empiezan a obtener nuestros datos. Entonces, para poder trabajar en MongoDB Atlas, lo primero que nosotros debemos de hacer es pues buscar en internet, digámosle MongoDB Atlas. Él nos da unas opciones, seleccionamos la primera opción y él acá, en esta pantallita, pues le vamos a decir que vamos a inicializar de manera gratuita. Cuando allí le decimos que lo vamos a hacer de manera gratuita, acá él nos dice que si vamos a crear una cuenta con Atlas o nos vamos a registrar con un correo. Si todos tenemos un dispositivo móvil con Android, tenemos una cuenta asociada a Gmail. Entonces, en mi caso, si ustedes no quieren, lo pueden, registran acá sus datos o acá en mi caso, pues le voy a decir que voy a utilizar una cuenta de Gmail.
Él carga las cuentas que hay preseleccionadas o que hay en el navegador almacenadas. Le voy a decir que voy a utilizar esta cuenta y él empieza a hacer allí un cruce de información, empieza a verificar que esa cuenta sí exista. Cuando él verifica que esa cuenta sí existe, pues yo debo de activar esta cajita de chequeo acá para aceptar los términos que ellos me ofrecen y le digo enviar. Ya esto se fue a la nube de MongoDB. ¿Y qué me está diciendo? Que bienvenido a MongoDB, ¿sí? Aquí pues le voy a decir cualquiera de las opciones que yo seleccione, no hay problema. Él me dice que para qué lo voy a usar, que si tengo algún tipo de conocimiento, que en qué lenguaje de programación lo voy a hacer. Esto no importa. Allí lo que usted debe de hacer es seleccionar algo para que él lo deje continuar y finaliza el respectivo proceso. Como ya se finalizó el proceso, ya él acá me dice, bueno, yo ya lo dejé entrar a mi casa, ya usted me tiene acceso. Ahora dígame usted con qué servicio se va a quedar. Y observemos que él acá nos da unos precios, pero pues como lo vamos a hacer de manera gratuita, le vamos a decir que free. Y nos ofrece varios proveedores, Amazon, el servicio de la nube de Google o el de Azure, que es de Microsoft. Seleccionamos cualquiera de ellos, pues preferiblemente trabajar con el que nos seleccione por defecto la plataforma, ¿sí? Para no tener inconvenientes. Entonces seleccionamos o dejamos por defecto las opciones que él nos da y ya le vamos a decir crear. El nombre que él le va a poner al clúster que nos va a crear es clúster 0. ¿Qué significa este clúster? Este clúster es el espacio en el que él nos va a guardar la información. ¿Cuál información? Nuestras bases de datos. Entonces le decimos crear. Hago la respectiva verificación del CAPTCHA, selecciono las imágenes, le digo verificar y él acá me pide que cree un usuario, ¿sí? Este usuario con esta contraseña, pues yo debo de guardarlo. ¿Por qué razón? Porque más adelante él me va a pedir, cuando yo haga la conexión con mi equipo, él me va a pedir esa contraseña. Entonces le voy a poner aquí en la contraseña algo de fácil recordación, ¿sí? Y le digo crear usuario. Y ya mi clúster ha sido creado. Ahora él me dice una IP. ¿Qué significa esa IP? La dirección de red con la cual me voy a conectar. Él por defecto reconoce desde donde yo estoy conectada. Entonces le digo acá, finalizar, para que él empiece a crear los servicios de mis bases de datos. Allí tenemos que esperar unos minutos. ¿Por qué debemos de esperar unos minutos? Porque él está haciendo dentro del servidor de Atlas unos procesos internos, por así decirlo. ¿De qué depende la cantidad de minutos que yo tenga que esperar? De mi conexión a internet y del tráfico que haya dentro de esa red en ese momento. Usualmente, Atlas es una plataforma, digámoslo así, que tiene bastante tráfico. Las horas de mayor tráfico de Atlas son entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. ¿Por qué razón? Porque es una plataforma mundial y a esa hora están cerrando procesos o están actualizando o refrescando bases de datos en zonas horarias como Europa, como Asia, como África, como Oceanía. Entonces allí él se puede demorar. Entonces yo tengo que tener, aparte de paciencia, una buena conexión para que él lo haga. Cuando ya él ha conectado acá, ¿qué significa? Que yo ya puedo empezar a trabajar con mi base de datos. Y lo primero que yo tengo que hacer,
pues es crear mi base de datos. Entonces, ¿cómo creamos esa base de datos? Acá donde dice database, le voy a decir create. ¿Y qué le tengo que decir yo? Que esa base de datos con la que yo voy a trabajar, ¿sí? Pues tiene que estar en algún clúster. ¿Y por qué me sale esto y por qué se los quise mostrar así? Porque aún no había hecho o no ha hecho la conexión. Miren acá, por eso les digo que es necesario tener paciencia y calma, digámoslo así, para realizar esa conexión. Voy a ingresar ahora nuevamente a MongoDB con un usuario pues que ya está registrado, ¿sí? Que no le estoy haciendo el proceso de creación por primera vez para darle las indicaciones de cómo se crea una base de datos, ¿sí? Entonces, voy a cambiar la pantalla, digámoslo así. Un momento aquí, hago la salida de este usuario para que yo pueda conectar. ¿Listo? Un momento, cambio acá de pantalla. Bueno, acá hago la respectiva selección. Como les dije, voy a ingresar ya con otro usuario. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo la creación de la base de datos? Le voy a decir que voy a crear, ¿sí? Database, ¿sí? Le digo, lo primero es que tengo que hacer es conectar, porque si yo no conecto, pues no hay una comunicación, digámoslo así. Selecciono aquí Compacts y aquí debo, si tengo en mi equipo Windows 10, pues descargo el sistema operativo respectivo. Si tengo Mac, el sistema operativo respectivo. En mi caso, ¿cuál voy a descargar? Windows superior a 7. Y esta dirección que estoy señalando acá la debo de tener muy presente. ¿Por qué la debo de tener muy presente? Porque es la que me va a permitir conectar desde mi equipo a la nube con lo que yo descargué, aunque si yo la clase anterior descargué e instalé adecuadamente MongoDB, no necesito repetir este proceso. Solo necesito de acá esta dirección, es decir, no necesito descargar. Pero si no he descargado, sí tengo que descargar la versión acorde a mi sistema operativo. Y acá, ¿sí? Voy a descargar esta o voy a copiar esta dirección y la voy a guardar. ¿Por qué necesito guardarla? Porque ahora, cuando yo haga la conexión a mi equipo, pues debo de ponerla. Si yo no la pongo, pues no voy a poder ingresar. Y allí debo de poner esa contraseña que yo les dije ahora que conservábamos. Entonces, inicio la descarga si lo necesito o si no, copio esto. Le digo copiar, lo guardo en algún equipo de mi equipo, en lugar de mi equipo y cierro. Como ya hice esto, lo siguiente es con ese enlace que yo tengo, voy a abrir en mi equipo MongoDB, ¿sí? Ya esta pantallita la habíamos trabajado la clase pasada o si ustedes hicieron la instalación, ya la conocen. Y acá en URI voy a pegar esa dirección que yo copié ahora. Y acá donde dice password, ¿sí? Pero debo de quitar las etiquetas, es decir, el signo de menor y mayor que, y poner la contraseña que yo creé hace un rato cuando creé el usuario. Y le digo conectar, ¿sí? Allí ya él hace el proceso de conexión. ¿De qué depende el tiempo de conexión? De mi equipo. Y él acá, que me carga, perdón, de la velocidad de conexión. Él acá me muestra las bases de datos
que yo tengo y ya me permite crear una nueva base de datos. ¿Qué le digo? Create database. ¿Qué tengo que hacer ahora? Asignar el nombre a esa base de datos. Le voy a decir que se va a llamar almacén. Ya tengo el nombre de la base de datos, ahora tengo que crear las colecciones. Entonces le voy a decir que voy a crear una colección que se va a llamar cliente y le digo create database. Él hace ya la creación y miren que ya donde aparecen las bases de datos me apareció esa base de datos y esa colección que yo creé. Necesito ahora empezar a crear, a almacenar o a ingresar los datos dentro de esa colección. Vengo acá donde dice update y le digo insertar documento. Acá en este espacio debo de insertarlo. ¿Cómo lo inserto? Miren que él acá nos da dos iconos. Selecciono el del lado de su mano derecha, ¿sí? Y él me muestra el identificador, o sea, el código que él le asigna, y aquí me pone un más. Debo de darle clic en ese más para empezar a agregar y le digo adicionar, ¿sí? Le pongo el nombre que le voy a poner a ese atributo, ¿sí? Entonces le voy a decir que es un documento de identidad. Miren que aquí están las comillas dobles, le voy a poner 001 y él aquí me pone que es de tipo string. Si yo necesito, lo cambio, si no, lo dejo así. Voy a agregar el segundo, observemos que ahí está el más. Nuevamente, repito el proceso y le digo nombre, entre comillas dobles, pues le coloco el nombre y el tipo. Voy con el tercero, repito el proceso. ¿Sí? Le digo que ese apellido va a ser Díaz. Repito el proceso de cambiarle el dato si necesito cambiarle. Voy a agregarle otro, le voy a poner, por ejemplo, saldo. ¿Sí? Le agrego el valor. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa. Acá pues, necesito cambiarlo. ¿Por qué necesito cambiarlo? Porque si más adelante con ese valor yo necesito trabajar unas operaciones matemáticas con el dato de tipo string, no lo puedo hacer. Entonces ya yo lo cambio y le trabajo o le asigno el valor. Y miren que él acá me quitó las comillas, eso era lo que quería que vieran. Que cuando nosotros trabajamos con un dato de tipo string, va entre comillas dobles, entrecomillado. Si no es string, sino por ejemplo doble o numérico, no va entre comillas, pero automáticamente él allí me los pone, ¿sí? Sin comillas. Y le digo, si no le voy a insertar más datos, pues le digo insertar. Y miren que acá ya tenemos el primer valor. Voy a repetir el proceso. Si voy a ingresar más datos a esa colección. Update, insertar documento, selecciono acá, le digo que voy a agregar, ¿sí? En el más, le digo entonces que tengo un DI, digámosle S, agrego nuevamente el nombre, Ana, agrego el apellido, y agrego el saldo. Y hago el respectivo cambio, ¿sí? Voy a decir que doble y le digo insertar. Y miren que allí empezamos a formar la colección con los datos que estoy suministrando. Ahora, miren que la identificación del objeto es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque son datos diferentes. Cuando yo ya tengo N cantidad sobre mi colección, pues yo ya puedo empezar a hacer búsquedas de información. ¿Cómo hago
la búsqueda de información. Acá, entre llaves, es un ejemplo, le voy a poner, digamos, días. Vamos a ver qué pasa. Miren que no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Nos falta algo. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí? No lo encuentra. Tampoco lo encuentra. Nos sigue faltando información. Porque yo le estoy diciendo que días, pero no le estoy diciendo qué es días. ¿Sí? Entonces, miren que acá, borro esto para que lo veamos. Miren que él acá nos decía una ayuda. Nos decía el campo, 2 puntos y el valor. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una búsqueda, debemos de poner el campo, que sería el fiel, ¿sí? Y 2 puntos y el respectivo valor, ¿sí? Y miren que tampoco nos lo dio. ¿Por qué? Porque como nos lo mostraba él, entrecomillado. Y mire que aquí sí nos hizo la búsqueda. Entonces, cuando nosotros, estas son cosas que nosotros debemos de tener en cuenta cuando se van a realizar búsquedas. ¿Por qué tenemos que tenerlas en cuenta? Si nosotros no le decimos qué buscar, o sea, en este caso el apellido, pues no nos muestra la información que necesitamos. Si no les ponemos los 2 puntos, tampoco nos muestra la información. Si no lo ponemos la información entrecomillada, no nos muestra la información. Entonces, de esta manera, creamos una base de datos en el servidor MongoDB Atlas, una base de datos no relacional. Una parte de la actividad del curso, ¿cuál es? Y voy a compartirles mi plataforma de Territorium para que la visualicen. Una parte de la actividad nos dice que debemos de desarrollar, o de acuerdo a la guía de aprendizaje, que se debe de desarrollar una base de datos teniendo en cuenta los mismos requerimientos o condiciones que se dieron la semana pasada, o sea, en la actividad pasada, en el caso del Colegio Rafael Pombo. Y la primera parte de la actividad es crear la base de datos en MongoDB Atlas y otra en Firebase, que eso lo trabajamos la semana entrante. Pero el proceso es el mismo. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Lo que se les planteó aquí del Colegio Rafael Pombo. Y eso, llevarlo a Atlas. Capturan los pantallazos, esos pantallazos, siguiendo las indicaciones que se dan dentro de la guía de aprendizaje, ¿sí? Que diciendo pues el encabezado o la portada más bien, la introducción, el desarrollo son los pantallazos y las conclusiones para MongoDB y Atlas y para Firebase, ¿sí? Observemos que acá nos dice las dos. Entonces, hoy trabajamos Atlas, la semana entrante trabajamos Firebase. ¿Por qué no trabajo las dos? Para no confundirlos, para no enredarlos, para que empiecen a trabajar quienes no tienen conocimiento esta primera parte sin problemas. Y la semana entrante ya trabajen la segunda actividad. Entonces, a partir de hoy y de acuerdo al cronograma de aprendizaje, se los decía, iniciamos la actividad número 2. ¿Hasta dónde se extiende? Hasta el día 23 de mayo a las 11:59 de la noche. No hay problema si usted entrega hoy todo, mañana todo, pero usted no se puede pasar del 23. Ahora, el documento de la actividad de Rafael Pombo sí dice, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes deben de leer todo este documento, todo para poder entender qué dice. ¿Cuál documento es? La guía de aprendizaje. Entonces, ustedes saben que todo el material de formación se encuentra dentro de la plataforma, en la parte donde dice contenido del curso. Vienen acá a proyecto y encuentran actividad de aprendizaje, guía 1, que es toda la guía del curso. Vienen acá a guía del curso, clic para acceder al recurso educativo y encuentran un documento en formato PDF que contiene las respectivas indicaciones
para desarrollar la actividad del Colegio Rafael Pombo. Ahora, algunos no leyeron la guía de aprendizaje y lo desarrollaron con otra base de datos. Yo se las valí. ¿Por qué se las valí? Pues porque vi que realizaron efectivamente el proceso de la creación de la base de datos con MongoDB hacia otra base de datos. Pero ya esta segunda actividad deben de basarse en la guía de aprendizaje porque dentro de ella está. Ahora, dentro de este material también van a encontrar, y quiero que lo revisen muy bien, porque la explicación que yo les di sobre cómo crear la parte de la conexión en Atlas, también lo van a encontrar acá donde dice actividad de aprendizaje 1, pero donde dice actividad de aprendizaje 2. Van a ingresar allí y dicen, perdón, aquí donde dice componente formativo, creación bases de datos. Ingresan allí y le dicen clic para acceder al recurso educativo. Y miren que ahí les dice MongoDB, Firebase. Sí, si ustedes ingresan allí, leen todo y siguen todas las instrucciones que aparecen allí, van a crear la base de datos sin problema. Si ven la grabación, van a crear la base de datos sin problema. Pero si ustedes van y buscan la guía de aprendizaje y no leen el material de formación, no ven la grabación, pues van a estar perdidos. Entonces, dejamos por hoy acá en esta primera parte para que ustedes la empiecen a desarrollar. En la cuarta y última sesión en línea, que es la semana entrante, les explico cómo trabajar la parte de Firebase. Si Dios quiere, el día viernes, únicamente en el horario de 5 a 6 de la tarde, estaré atendiéndolos por medio del chat. Ustedes ya saben cómo ingresan al chat con su usuario, vienen acá donde dice offline, lo activan, aceptan la respectiva activación y aquí les van a aparecer las personas que hay conectadas. Únicamente en el horario de 5 a 6 de la tarde. Les pido un favor. En estos momentos yo tengo bajo mi responsabilidad en este curso 320 aprendices. Yo debo de atenderlos a todos. Si usted me envía un correo y yo no le contesto, ahí mismo tiene que darme tiempo porque yo voy contestando los correos por orden de llegada. Lo mismo el servicio de mensajería interno de la plataforma. En el foro, si usted publica una duda, una inquietud, puede ser contestada por algún compañero suyo o le puedo contestar yo. También les pido otro favor encarecidamente. Sean respetuosos con la manera en que se comunican en el foro o en la manera que le escriben al instructor. Vuelvo y le reitero, bajo mi responsabilidad hay 320 aprendices y a todos debo de darles atención. No es que yo escoja a este sí, a este no. A todos debo de darles atención. Y recordarles que cuando ustedes ingresan a la sesión en línea, yo la programo a una hora determinada, pero por eso siempre le doy un tiempo de espera a unos 5 o 10 minutos más. ¿Por qué doy ese tiempo de espera? Porque yo empiezo a dar la explicación y no estoy pendiente de quienes están allí para darles solicitando ingreso. Entonces, les pido de favor que cuando ingresemos a la sesión en línea, pues lo hagamos de manera puntual, ya que si usted ingresa después de que yo he empezado a dar la explicación, yo no estoy pendiente de la pantalla donde se dan los accesos, para que por favor lo tengan en cuenta. Y por favor, realicen el envío de su documento de identidad para poder finalizar el curso de manera satisfactoria. Usted debe de haber enviado su documento de identidad y haber desarrollado adecuadamente las actividades del proceso de formación. ¿Alguna inquietud? No, todo bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, profesor. Bien, profe, sí, tengo una duda. Lo que pasa es que yo entré pues un poquito tarde al curso, pero ya yo entré en una actividad. Quedé con la duda. La actividad número 1 en la parte de diseñar, no era entregar la base de datos. La primera parte era entregar una base de datos hecha a modo local con MongoDB. ¿Sí? Okay. La segunda parte del curso o la otra actividad, la actividad número 2, es implementar
esa misma base de datos en Atlas y en Firewall. O sea, en la nube. Sí. Ok, o sea, hay que entregar dos Actividades. Dos actividades en la segunda entrega, que es Mongo Atlas Sí. con correcto. Y la primera era hacerlo de forma local, con el de Mongo. Forma local y enviar los respectivos pantallazos. Ese es con el shell, ¿verdad? Con el shell del Mongo. Sí, con el shell. Ok, bueno, yo cometí un error ahí, pero bueno, será corregirlo porque yo le envié fue en la primera, en la actividad anterior, le mandé fue la de ahora, la que está. No importa, si usted lo desarrolló en Atlas es porque usted tiene los conocimientos sobre el shell. Igual por eso yo les dije, quienes lo enviaron así se los valí, porque tenían el conocimiento. Porque ya vieron ahora que conectar, si uno no sabe cómo hacerlo, pues no lo logra, no llega al objetivo. Ok, sí, profe. Ok, bueno, de todas maneras ahora en la segunda entrega, pues adjunto si me es posible la del shell y ya. No, okay. Cada entrega se debe de enviar por el enlace habilitado, que para ello. Okay. La actividad 1 bueno, por el 1, la actividad 2 por el 2, documento de identidad por el documento de identidad. Si usted envía por un solo enlace las 3, las otras actividades le quedan vacías. No, es que la otra ya la envié, lo que pasa es que como la envié fue con la base de datos, pero Por eso, revise la retroalimentación que allí le dice si se aprobó o no la evidencia. Ok, bueno, muchas gracias, Bueno, con gusto. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no hay más inquietudes, recordarles que en un lapso de 24 horas hábiles se les estará compartiendo la respectiva grabación. En los anuncios se publica el Drive, el enlace de acceso al Drive donde están las grabaciones. Allí ustedes pueden acceder, ustedes tienen acceso a estas grabaciones hasta que finaliza el curso. Y nuevamente le reitero, el día viernes, únicamente en el horario de 5 a 6, estaré por medio del chat. Por favor, cuando ustedes me manifiesten sus inquietudes por medio del chat, esperen hasta que yo les conteste, pues ya que cada uno de ustedes se encuentra en una ficha. Cada ficha tiene 80 aprendices. Yo tengo 4 fichas, o sea que son 320 aprendices, o sea, 4 grupos. Y hay grupos en los que no se conectan aprendices, pero hay grupos en los que se conectan 3, 4, 5, hasta más aprendices. Y a todos los debo de atender. Entonces, por favor, les pido tengan paciencia, porque yo les contesto, pero a la medida en la que me van llegando a mí las notificaciones. Entonces, que tengan un resto de día agradable y muchas gracias por su asistencia. Por favor, nos desconectamos para poder generar la grabación. Andrés, por favor, nos desconectamos para poder generar la grabación. Gracias.